todos, bienvenidos. El día de ahora quería explicarles un poquito acerca de los abanicos contra heladas Orchard Rite. Últimamente hemos visto en los videos que hemos subido en nuestras redes sociales que hay mucha gente que tiene algunas dudas, que tiene algunas creencias que no son del todo correctas. Entonces vamos a tomarnos un tiempo ahorita para explicar bien qué es lo que hace y lo que no hace un abanico y cómo les puede ayudar a ustedes para proteger sus cultivos. ¿Cómo funciona el abanico contra heladas? Y también preguntaban cómo protege contra heladas. Okay, entonces vamos, para dejar las cosas bien claro, vamos a explicar primero unos conceptos. Primero el concepto de helada. Hay dos tipos de heladas, así que se conocen comúnmente, que son las heladas radiativas y las heladas advectivas. Las radiativas son las que conocemos cuando está en sí el clima sereno, está calmado, el calor se escapa hacia la atmósfera hacia arriba, o sea, el calor sube. Estas son de las heladas más comunes y para este tipo de heladas los abanicos funcionan muy bien, ahorita explicamos por qué. Luego están las heladas advectivas. Estas son ocasionadas cuando viene, normalmente lo conocemos como un frente frío, esos aires helados. Esa masa de aire frío mueve el aire caliente o el calor que existe y se queda frío. Normalmente estas pueden pasar hasta durante el día, incluso con sol, y estas son de las más peligrosas porque los abanicos aquí no funcionan. Si los abanicos generan aire y hay aire, pues en realidad no hay calor que mover. Para lo que funcionan los abanicos son para las heladas radiativas. ¿Y cómo es que hacen esto? Durante el día, y aquí vamos a preparar un pequeño dibujo para explicarles muy bien. Aquí tienen la huerta, tienen arbolitos o lo que se esté protegiendo, y durante el día el sol calienta y sube la temperatura. Entonces, cae la noche, se va el sol y ese calor sube, se va hacia la atmósfera, creando aquí una capa que le llamamos la capa de inversión. Entonces en esta capa de inversión, aquí la temperatura es más alta que la temperatura de acá abajo. Los abanicos lo que hacen es, tienes aquí tu abanico, el abanico no está completamente recto, en realidad está a un ángulo. Entonces este ángulo lo que hace es que puede jalar este aire que está más caliente y lo empieza a recircular por la huerta, porque el abanico gira a 360 grados. Entonces, al incorporar esa masa de aire más caliente en la huerta, uno evita que la temperatura caiga abruptamente y así se puede proteger los cultivos. La pregunta que sigue es: ¿en qué cultivos se utilizan? En realidad es en cualquier cultivo, no discrimina, es para lo que sea. Si estás en una zona donde en realidad existen problemas de heladas, te cubre para cualquier cultivo. ¿Hasta qué temperatura pueden proteger los cultivos? Esta es una pregunta un poquito complicada de explicar. ¿Por qué? Porque depende del cultivo. Aquí lo que tenemos que ver es más el concepto de temperatura crítica. Cada cultivo, cada huerta, cada árbol, planta, lo que sea, tiene una cierta temperatura en donde empieza a presentar daño, no necesariamente una helada. Muchos sí le decimos abanicos contra heladas y todo, pero ya cuando es una helada, la mayoría de los cultivos sufren. Pero existen estas temperaturas críticas donde no es una helada como tal, pero ya empieza a generar daños y ya repercute directamente al bolsillo del productor. Entonces esta temperatura crítica, pongamos por ejemplo que son 4 grados para cualquier tipo de cultivo. Entonces a partir de esos 4 grados, que no es considerada una helada, ya pueden empezar a presentar hojas quemadas, o si los frutos ya están empezando a creer que se lastimen, las yemas reventadas, ese concepto en sí de temperatura crítica. Entonces los abanicos, como tienen un sensor de temperatura, lo empiezan a jalar unos 3 o 4 grados antes de que se cumpla esa temperatura. Eso se programa y todo muy fácil, y lo que hacen es que evitan
que la temperatura caiga durante la noche. Entonces, aquí les puedo explicar mejor. Ustedes tienen un cuadro así, donde aquí está la temperatura y aquí están las horas. Entonces, digamos que empiezan a las 12 AM y acá es, digamos que a las 7 AM cuando ya empieza a salir el sol. La temperatura aquí, digamos que empieza a los 8 grados. Entonces, normalmente cuando empiezan las heladas fuertes, a partir de este periodo, que pues es como de 4 de la mañana a 6 de la mañana, es cuando baja aún más de lo normal. Entonces, en vez de que la temperatura caiga así y pueda llegar a -2, a -3, lo que sea, lo que hace esto es la curva la hace no tan prolongada hacia abajo, entonces la temperatura no cae abruptamente. Entonces, en realidad, si son 4 grados, va a estar un periodo de tiempo más corto, que es aquí de 1 a 2 horas, en vez de 3 a 4 horas abajo de esa temperatura. Entonces se disminuyen los daños al mínimo o casi nada, y así es como empieza a ser redituable esta inversión. ¿Cuántos abanicos se requieren por hectárea? Y otra pregunta es, ¿qué superficie cubre un abanico? Entonces, pues no es tanto de los abanicos por hectárea, sino las hectáreas por abanico. Entonces, más o menos cada abanico te va a cubrir, sí, con cálculos conservadores, son entre 5 y 6 hectáreas. Los abanicos cuentan con aspas que son de completamente sólidas, de fibra de vidrio. Esto aprovecha la potencia del motor al 100%, generando más flujo. En cuanto a la competencia, muchos usan unas aspas que están rellenas de espuma y no son tan durables y no son tan duras para soportar la energía que genera el motor. Entonces, más o menos así puede llegar a cubrir hasta un 20% más de superficie. Nosotros nos gusta decir que son 5 o 6 hectáreas conservadoras, porque hay cultivos que son un poquito más altos, un poquito más pequeños, entonces sí ya cubre todo. Si es un cultivo de porte más pequeño, pues puede ser hasta un poquito más, sin ningún problema. Preguntan cómo se compara con otros métodos como fogatas o riego por aspersión. Pues aquí la cosa es que existen comúnmente 3 tipos de control activo para las heladas, y normalmente son a base de elementos, que estos vienen siendo agua, fuego y aire. Agua. El agua es cuando se riega durante la helada, y sí es un método efectivo, eficiente, solamente que más o menos se calcula que se necesitan 650 litros por hora, y no puede parar en ningún momento durante la helada. Si se llega a parar, el efecto es contraproducente, porque eso se congela y se congela después pues, donde se esté regando. Entonces pues eso no queremos. Aquí el problema es que la mayoría de los productores, mínimo en México, tienen restricciones de agua. Entonces no pueden, en vez de usar el agua para regar, van a usar el agua para protegerse de la helada, y pues no muchos tienen esa cantidad de recurso para protegerse. Más o menos la protección que te da son 2-3 grados de diferencia de protección. Segundo, tenemos fuego, que son los calentones o los botes donde se ponen a quemar llantas, o que los ponen así en las orillas de las huertas. También son eficientes, son efectivos, así funcionan. El problema es que cubren áreas más pequeñas. Se necesitan muchas unidades para abarcar una buena cantidad. Más o menos los de Orchard nos dieron números. Se necesitan alrededor de 100 calentones por hectárea. Y cada uno te va a consumir entre 3 y 4 litros de algún tipo de combustible que se use, o andar quemando madera o llantas, lo que sea. Entonces se vuelve difícil de manejar, porque pues tienes que tener mucha gente que ande prendiendo todos al mismo tiempo, y se vuelve complicado en sí mantenerlo eso andando, además de que pues, puede ser algo costoso. También te va a ofrecer 2-3 grados de protección, es más o menos los datos que se manejan. Y tercero, los abanicos controladas, los que manejamos nosotros, en realidad es el método más eficiente y confiable en costo-beneficio. ¿Por qué? Porque pues, un solo abanico ya te abarca 5 hectáreas.
No necesitas más que una sola persona que esté supervisando el área si tienes más de uno. ¿Por qué? Porque está automatizado todo y utiliza un motor. Entonces, pues no tienes que, nada más con que tengas un tanque ya sea de gas o de diésel, que es lo que se maneja en esos abanicos, mientras esté todo en orden, pues el abanico va a funcionar las horas que se necesite, las horas que se programen dependiendo del nivel de la helada. Entonces es la forma más eficiente de en realidad controlar una helada. Si es una inversión rentable. Lo que yo normalmente lo comparo a la gente que me pregunta es como si fueran a contratar un seguro. Uno lo compra esperando no usarlo. Pues nada más está ahí para protegerse en caso de algún accidente. Entonces esta es la misma situación. La diferencia es que estos abanicos te pueden durar 20, 25 años sin ningún problema. Y con un año que se prendan y que sean eficientes, ya se recupera la inversión. ¿Cómo se recupera? Pues no perdiendo ya sea el cultivo entero, si es que es una helada fuerte, se puede quemar el árbol, la planta, el cultivo en general, o con poco a poco yendo recuperando inversión, recuperando fruta que se hubiera perdido. Nos platicaban los de Orchard Right que en España, en unos cultivos de naranjas, empezaron a prender los abanicos a la temperatura crítica y notaron que tenían muchos menos abortos en la época donde normalmente abortaban. Entonces empezaron a ver que muchos de los abortos que pensaban que era natural, en realidad eran daños de las heladas. Entonces ahí ya empezaban a notar entre un 15 y 20% por año que hubieran perdido, pero que al final tuvieron recuperando en sí. Entonces es una inversión que se utiliza y a la larga es redituable. Ahora, preguntaban también sobre algunos aspectos técnicos y de la operación. Lo que mucha gente preguntaba era si consume mucha energía. Los números que manejan más o menos es, tenemos dos tipos de abanicos que son a gas y a diésel. En gas, más o menos lo que se estima que son 50 litros por hora de gas. En diésel hay dos motores, que es un Caterpillar 4.4, que ese consume más o menos 22 litros por hora, y otro que es el 7.1, que son 38 litros por hora. La mayoría de los abanicos que se manejan son de gas porque es un poco más económico y más eficiente. Lo de diésel pues son en ciertas áreas donde pues, no tienen el acceso a gas y es más fácil para ellos conseguir diésel, pero pues en realidad están las dos opciones. ¿Qué tipo de mantenimiento requieren? En realidad el mantenimiento es muy fácil. Diario pues son los niveles de lubricantes, el estado de la batería, los niveles de combustible, en general que esté todo funcional. Semanales, engrasado de chumaceras y crucetas. Y cada año o cada temporada, cuando se prevé que se van a prender, es pues, cambio de aceites, filtros, que normalmente decimos 250 horas, o cada año, es raro que vayan a llegar a 250 horas por año. Obviamente revisar los aceites de la transmisión y en general lo que se le checaría a un motor normalmente. Aquí un punto donde mucha gente preguntaba, ya sea en la Expo de Irapuato, o en general en redes, que si se pueden usar como generadores de electricidad o para qué otras cosas funcionan. Y no funcionan como generadores de electricidad. Está conectado un motor, el motor es lo que hace que gire. No se puede revertir eso, no es útil. Pero sí tienen otras aplicaciones. Algunos productores de cerezas los han usado para secar cultivos. O sea, cuando hay algún tipo de humedad, lo usan para secar, circulan en el aire y se secan. Ayudan a la polinización. Nos comentaron unos productores de durazno que lo usaban para apoyar la polinización. Y en algunos ambientes secos, cuando los abanicos los apoyas con algo de agua, o sea, con riego así, con esa humedad extra sí puede refrescar un poco la temperatura, o sea, bajar las temperaturas, como si fuera un aire lavado, pero pues un aire lavado enorme de 5 hectáreas. Entonces sí puede ayudar, pero pues no es el uso principal, pero pues tienen esas ventajas. ¿Qué pasa con su operatividad en áreas sin electricidad?
pues en general no usa electricidad, usa gas o diésel y pues tiene su batería para algunas cosas eléctricas, pero pues eso no es ningún problema que haya un acceso restringido a velocidad, a electricidad. ¿Qué tanto ruido hacen? Los cálculos que se manejan más o menos son como 60 decibeles a 300 metros. Me parece que los decibeles que se consideran seguros para el oído humano, creo que si está abajo de 70 no hay ningún problema. Ya arriba de 75, estar prolongado ahí sí puede ocasionar daño, pero pues 60 está por debajo, no hay ningún problema. Se tiene una opción que se reduce más o menos 10 decibeles, entonces es un poquito más callado, pero se reduce el área de protección. Entonces, lo que en algunos lugares se han quejado cuando están muy cerca de comunidades, que pues de noche puede ser un poco molesto, pero el ruido no es tan ensordecedor. Otra cosa que preguntaban es que si cambia el clima. No, esto no cambia el clima, no es mágico, no hay ningún riesgo para el medio ambiente. Si va a haber una helada fuerte va a pegar sí o sí. Esto lo que te ayuda, puede ser la diferencia entre perder el cultivo o solamente perder cierto porcentaje de tu producción. Puedes combinar ciertas cosas, fuego y los abanicos, y ahí tienes un rango de protección aún más alto. Pero si ya te pegan heladas de -10 en temporadas donde no, pues muy complicado pelearse contra la naturaleza. No se ha inventado nada que llegue a ese nivel. ¿Qué pasa si hay colinas? La ventaja que tenemos es que Orchard-Rite es el único que produce y diseña los abanicos que le llaman el tilt. Entonces es un rango, o sea, se tiene la base, la común, la que todo el mundo produce. Esa es la estándar. Se puede agregar una pequeña pendiente para cuando hay colinas no tan pronunciadas. Y eso se puede, o sea, si tú tienes una regular, se puede agregar sin ningún problema. Eso es un aditamento. Y la ventaja con nosotros es que se pueden producir, cuando son colinas así disparejas, que le llaman el de contorno. Entonces ellos mismos fabrican uno, entonces si de un lado se tiene 6 grados y del otro 4, se puede diseñar de cierta forma para que el abanico te cubra en sí sin importar la pendiente que tengan. Entonces ese es un punto muy importante que se tiene. Y pues preguntaban sobre disponibilidad. Nos pueden contactar, ya sea por redes, como lo hicieron en los videos, con preguntas. Por medio de redes se pueden meter en nuestra página de internet para pedir más información o algún tipo de cotización. O pueden enviarnos un correo a ventas@equiposglesco.com y ya nosotros nos comunicamos, lo dirigimos con algunos de nuestros asesores. Ya le podemos dar el servicio que se necesita. Esperamos hacer más de este tipo de videos para responder a dudas. En los videos que se tengan, ustedes sigan comentando, sigan escribiéndonos. Y cuando veamos que sea oportuno hacerlo, nosotros nos damos la tarea, ya sea yo o alguien más de mis compañeros, que les pueda explicar un poquito más de cómo es que funcionan nuestras máquinas, porque muchos de estos hay cosas que la gente no sabe y que los puede salvar de una helada, como en este caso, o que los puede hacer más productivos en algunos otros. Entonces, por ahora es todo. Muchas gracias a todos. Que el campo no pare.